el tema de hoy es trabajar con encontrar campos eléctricos de distribuciones continuas de cargas, de un dipolo que se va a convertir en algo que nos va a interesar, que vamos a volver para hacer modelos respecto a cómo se comportan ciertos materiales, y después aprender una ley que cuando hay un alto grado de simetría es muy útil, pero que además es una ley válida siempre, más allá del grado de simetría que tenga el problema, y que va a ser una de las 4 ecuaciones que estructuran la teoría del electromagnetismo. Entonces, empecemos por acordarnos que sobre el final de la clase pasada volvimos a los 2 casos en los que habíamos trabajado para calcular la fuerza, y con la idea de que la fuerza era la podíamos relacionar con el campo eléctrico, pensándolo con que era la fuerza por unidad de carga, y tomar una de las cargas, la que sentía el campo como la carga de prueba, con todos los requisitos que pedíamos para la carga, pero vamos a suponer que, por ejemplo, no tenemos que estar tan preocupados para la carga de prueba en estos 2 casos, con que sea muy chiquita, porque suponemos que las distribuciones de carga están como fijas, o sea, el anillo cargado o la línea que tenía cargas, lo vamos a suponer en estos problemas fijas, que no es alterada por la carga de prueba. Entonces, haciendo esa idea, dividíamos por el valor de la carga que estaba ubicada en el punto P, ya sea para la línea o para el anillo, y podíamos obtener los campos de la línea y del anillo cargado a partir de la fuerza que ya habíamos calculado. Este procedimiento en sí no va a ser el general, no es el que vamos a usar siempre, o sea, no vamos a ir por la fuerza, dividir por una de la carga que pusimos, como una carga de prueba, ponerla en un punto, calcular la fuerza ahí, sino que vamos directamente a calcular siempre el campo. A partir de, por ejemplo, en este caso, podríamos haber partido de sumar el campo de una carga puntual a lo largo de de toda la línea, o en este caso sumar el campo de una carga puntual a lo largo de todo el anillo. Parecido a lo que hicimos sumamos la ley de color a lo largo de todo el anillo, bueno, en lugar de eso sumamos el campo de una carga puntual a lo largo de todo el anillo. Estas 2 expresiones, esta en particular es la que vamos a centrar atención ahora en esta primera parte de la clase. Vamos a prestarle un poquito de atención. Primero podemos charlar un poco de qué consecuencias tiene. ¿Se acuerdan que si poníamos la condición de que nos alejábamos mucho del anillo, habíamos dicho que tendía al comportamiento al comportamiento de una carga puntual? O sea, si Z, la posición del punto donde yo quiero determinar el campo, es mucho más grande que el radio del anillo, entonces en esta expresión despreciábamos R cuadrado respecto de Z cuadrado, y nos quedaba la expresión, acá abajo nos quedaba Z cubo, que antes de simplificar el cubo del Z cubo con el Z, teníamos que recordar de mantener los 2 signos que correspondían a las Z positivas y a los Z negativos. Por eso acá aparecía signo de Z. Bien, porque eso significa que este mismo dibujo, que acá nos da un campo, está medio tapado, en la dirección del eje, y saliente, alejándose del anillo, del otro lado da un campo en la dirección del eje, alejándose del anillo, si le llamamos eje Z al eje del anillo, en menos Z. Por eso necesitábamos, en menos K, por eso necesitábamos recordar que al simplificar esta Z con el Z cubo de acá, no tenemos que perder el signo. Esta parte de acá es el valor absoluto, ¿no? Porque la raíz cuadrada de Z cuadrado es el valor absoluto de Z. Entonces, eso nos da la expresión del campo muy lejos, y dijimos que mirándola nos dábamos cuenta que era equivalente a la expresión de una carga puntual. Entonces decíamos que estaba bien porque lejos del anillo esto tenía que comportarse como una carga puntual. Bueno, no miramos mucho qué pasaba cerca del anillo, porque ahí como que cortamos la clase. Cerca del anillo, lo que tenemos que decir es que la distancia al anillo es mucho menor que el radio del anillo. Entonces, el campo, si hago esa aproximación, lo que tengo que hacer es, en ese caso, despreciar Z cuadrado. Entonces nos queda R cubo abajo,
Y acá arriba nos queda la Z que nos va a dar los dos signos. Acá no nos tenemos que preocupar por perder una de las opciones. Nos da las dos posibilidades. En este caso, si ustedes miran, el campo sigue siendo saliente, o sea, ubicado por acá. Vamos a seguir teniendo un campo que apunta sobre el eje del anillo y en el caso de las Z positivas, en la dirección de Z de K, y en el caso de las Z negativas, en menos K. Pero piensen, por ejemplo, que si pusiéramos una carga positiva, ese campo tendería a alejarla del anillo. O sea, si hacemos la fuerza sobre una carga positiva, la fuerza sobre una carga positiva sería el valor de la carga por el campo que hemos calculado en el punto donde ubicamos la carga, al menos la que siente cuando empieza, y a medida que se va moviendo tendríamos una fuerza que iría aumentando. Ahora, si la ponemos en un punto por acá una carga negativa, ¿qué le va a pasar a esa carga? La pregunta que te estaba haciendo es, ¿qué pasa si yo coloco una carga negativa cerca del anillo? Va a oscilar. Está bien, pues esa carga negativa, un movimiento armónico simple, pregunta Ezequiel. Está bien, es lo perfecto, porque fíjense en que si yo pongo una carga negativa en ese punto, tengo que multiplicar a este campo por la carga negativa. Entonces, si sacamos los dos valores de las cargas, 4pi epsilon 0 y r cubo, que son constantes para lo que sería el movimiento, nos quedaría de la forma una constante por z con un signo menos. Perfecto, va a ser atraída. Entonces, la va a atraer hacia el anillo, se va a ir acelerando hacia el anillo, si no la alejamos demasiado, esa fuerza no va a ser tan grande, y por lo tanto, la aceleración no va a ser tan grande y podemos seguir suponiendo que vale la ley de Coulomb, con la que obtuvimos esta expresión, y eso va a llevarnos a que la carga pase con velocidad por el punto del centro, que si prestan atención, el punto del centro corresponde a campo nulo, ¿sí? Ponen z igual a 0, les da un campo nulo, o sea, pero cuando pasa justo por el centro, que sería como la posición de equilibrio para el anillo, para la carga en el anillo, para la carga que estamos poniendo en el anillo, esa carga que venía acelerada, que estaba acelerándose, y llegó ahí, y llegó a tener una fuerza cero sobre ella, pasa con velocidad, entonces va a pasar al otro lado del anillo, y en ese caso la fuerza también está atractiva, y la va a tratar de restituir al centro del anillo. Entonces va a ser un movimiento armónico simple, y eso se ve de que esta forma es parecida a la ley de Hooke, porque uno pone una Q menos Q, supónganse, entonces les queda menos, las caras 4pi epsilon 0, r cubo, es toda una constante, menos c por z en la dirección k, y eso es como la ley de Hooke, como menos k por x cuando trabajábamos con los resortes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es aplicar lo que ya obtuvimos para el disco para extenderlo a otros casos de interés. Uno de los casos de interés es calcular el campo sobre el eje de un disco de radio R que está uniformemente cargado con una carga Q en su superficie. Primero hagamos una aclaración, que la carga Q esté cargado en su superficie puede ser porque el disco tiene espesor despreciable frente al área, o porque efectivamente está la carga en la superficie, y en ese caso, para lo que es las consideraciones eléctricas, no nos interesa que tenga volumen, porque el resto no tiene carga. Entonces lo que lo vamos a suponer al disco es como una sucesión de anillos que van desde radio 0 al radio R del disco, de ancho diferencial. Y vamos a ir viendo que los campos que generan cada uno de estos anillos diferenciales sobre el eje Z se tienen que sumar, y todos van en la dirección de Z, porque todos cumplen los mismos argumentos de simetría que utilizamos para calcular el campo de un anillo. Entonces escribamos el campo ahora, pero en forma diferencial, porque estamos pensando en el campo que genera un diferencial de carga, que es el diferencial de carga ubicado en un anillo infinitesimal. Entonces, expresamos esto en función del diferencial de Q. Recordamos ahora, centramos la atención en ver cuánto vale el diferencial de Q. Eso sería la densidad superficial de carga por el área del anillito diferencial, que es la longitud de la circunferencia, 2pi por r, por el espesor del anillo, que es la diferencial de r. Y sigma lo podemos calcular con la palabra clave de uniformemente distribuida, que nos dice que sigma es
la carga total dividida el área del disco, que es pi por radio al cuadrado. Bueno, reemplazamos dq en la expresión de diferencial de dz e integramos todos los anillos de 0 a r, al radio del disco. Sacamos todo, simplificamos y sacamos todo lo que sea constante, es decir, lo que no depende de la variable de integración, y observamos además que la integral es muy sencilla de solucionar por sustitución, definiendo u como r cuadrado más z cuadrado. Entonces, diferencial de 1 queda 2r de r. Y el siguiente paso, bueno, esta integral es muy sencilla, confío en que la pueden resolver. En este caso ya está la resolución, y están puestos ya reemplazados los límites de integración. Bueno, esto sería el campo de un disco sobre su eje. Podemos avanzar un poquito más y sacar el factor común, la raíz de z cuadrado, y en ese caso podemos decir, bueno, podríamos simplificar esta z con la raíz de z cuadrado, pero antes de hacerlo, recuerden que la raíz de z cuadrado es z en módulo, o sea, z en valor absoluto, mientras que la z que está acá arriba es la coordenada y puede ser zetas positivos o zetas negativos. Con lo cual, para no perder la posibilidad de encontrar el campo para las zetas negativos, debemos reemplazar, al simplificar z con la raíz de z cuadrado, el signo de z. Una vez que hacemos eso, ya tenemos una expresión válida tanto si estamos a la derecha del anillo como si estamos a la izquierda. Ahora podemos empezar a analizar los límites, es decir, por ejemplo, nos alejamos mucho del disco, entonces queremos prestar atención a si esto se comporta o no como una carga puntual. El primer caso es decir, bueno, estamos muy lejos, el radio del disco va a ser mucho menor que z, y en consecuencia r cuadrado sobre z cuadrado va a ser mucho menor que 1. Si intentamos poner esto, despreciar r cuadrado más z cuadrado frente a 1, vemos que inmediatamente la expresión nos da 0. Esa no es una opción entonces, porque no nos va a dejar ver cómo la función se acerca cuando nosotros, a qué tiende la función cuando nos vamos muy lejos del disco. Entonces, el siguiente paso es hacer un desarrollo en serie de 1 sobre la raíz, tomando r cuadrado, z cuadrado alrededor del 0. Esto sería la función en el punto, o sea, esta función calculada en 0, para r cuadrado sobre z cuadrado igual a 0, y después la derivada por r cuadrado z cuadrado menos 0, cuando evalúan el punto la derivada. Esto nos da esta expresión que la reemplazamos en el lugar de la raíz, y llegamos a una expresión de sigma r cuadrado sobre 4z cuadrado epsilon 0, signo de z en k. Bueno, hasta ahí dicen, bueno, sí, va como z cuadrado, o sea, va con la distancia al cuadrado, ya se está pareciendo. Pero la podemos hacer parecer aún más a la expresión de una carga puntual, viendo que si multiplicamos y dividimos por pi, esta expresión nos queda arriba la carga total, porque pi por radio al cuadrado por sigma es la carga total, y abajo 4 pi epsilon 0 z cuadrado, o sea que esto sería la expresión de una carga puntual, cuando estamos muy lejos. El otro límite que podemos analizar es el caso de que r, el radio del disco, sea mucho mayor a la distancia a la que queremos medir el campo, a z. Entonces r cuadrado sobre z cuadrado es mucho mayor que 1, y podemos despreciar el 1 sobre la raíz en relación al 1. En ese caso, el campo nos va a dar sigma sobre 2 epsilon 0, signo de z. Este caso está muy relacionado, porque imagínense que si nosotros decimos que el radio del disco es mucho mayor a la distancia, podemos empezar a considerar el disco como si fuera un plano infinito. Entonces va a estar muy relacionado con lo que nos tiene que dar si ya de entrada suponemos un plano infinito. Entonces, ¿cómo calculamos el campo de un plano infinito? Volvemos sobre nuestros plazos, y en lugar de integrar hasta el radio del disco, lo que hacemos es una integral impropia hasta un radio infinito. La resolución de esta integral nos queda justamente sigma sobre 2 epsilon 0, z sobre la raíz de z cuadrado, o escrito con el signo de z. Esta expresión nos dice, como está tratando de mostrar este dibujo, que el campo en planos paralelos al plano de z vale siempre lo mismo. O sea, yo me paro en un plano, veo siempre lo mismo. Pero es más fuerte que eso. No solo en un plano paralelo veo el mismo campo, sino que si yo me alejo un poco más, veo, o sea, que el campo vale lo mismo tanto en módulo como en dirección de ambos lados del plano, y lo que en cualquier punto. Lo único que difiere es que si yo estoy de un lado del plano, por ejemplo la derecha, voy a tener un campo que apunta saliente del plano, si el plano está cargado positivo, y a la izquierda
voy a tener un plano que apunta saliente en la dirección de las zetas negativas, que está esto involucrado en este signo de zeta. Es decir, el campo nos da uniforme, nos da el mismo campo, independiente de la distancia o la posición sobre el plano que nos ubiquemos, y lo único que cambia es de qué lado estoy del plano, con este signo de zeta. Y este caso es una de las formas que vamos a estudiar más para interpretar o obtener campos que son uniformes en el espacio. Y bueno, como vemos, es el disco que habíamos obtenido cuando hacemos terminar el límite del disco para R infinito, llega a la del plano infinito cargado. Bueno, esto se los cuento más o menos rápido, porque en realidad es uno de los problemas de la práctica. Entonces, creo que el plano infinito no, que les hacen hacer cuentas ya con 2 planos, pero la línea sí está en la práctica, así que se los voy a contar un poquito rápido para que lo hagan. Está resuelto en todos los libros, probablemente ya lo hayan visto. Vamos a pensar una línea cargada que tenga tamaño finito. Nosotros en la primera clase, en la primera semana, usamos una línea de tamaño finito, pero calculamos el campo sobre un eje que iba sobre la línea. Ahora lo que queremos es calcular en un eje perpendicular. ¿Por qué? Porque yo quiero tomar el límite a cuando la línea se hace infinita, y para poder tomar el límite que la línea se hace infinita no puedo estar sobre la misma línea. Entonces vamos a calcular el campo alrededor de la línea y no sobre el eje sobre el que apoyé la línea cargada. De vuelta vuelvo a escribir el diferencial de carga, el diferencial de campo como un campo producido por un diferencial de carga. Entonces el cuadro azul es un diferencial de carga sobre la línea que es finita de carga, y yo voy a ver cuánto me da el campo en un punto. Entonces yo digo, bueno, si tengo un diferencial de carga y me ubico en la mitad de la línea, que es el caso más sencillo, entonces voy a tener un campo que apunta en esta dirección, para esta. Esta en particular se debe llamar 2, pues tiene un diferencial de campo de 2. O sea, estoy aplicando la idea de que esto sería una especie de carga puntual, y entonces dibujo el campo de una carga puntual. Hago lo mismo porque si estoy en el medio de la línea, voy a tener otro diferencial de carga simétrico que me va a generar un campo en esta dirección. Entonces, cuando yo trabaje con las componentes, en la línea paralela a la línea se van a anular, y después, si yo intentara ver si hay alguna componente en el plano perpendicular, en la línea perpendicular, o sea, una componente saliendo de la hoja, me doy cuenta que no la tengo, porque, o sea, cuando me muevo a lo largo de esto, siempre estoy en el plano de la hoja, y no tengo, con esta línea no voy a tener la posibilidad de que algo me salga, como me pasaba en el disco, algo sea, que tenga diferenciales de carga que generen diferenciales de campo salientes de la hoja. Siempre voy a estar en el plano de la hoja. Entonces, me doy cuenta que, o porque se compensen, si estoy en el medio, o porque directamente no haya la posibilidad de una componente en la dirección perpendicular al plano de la línea, lo único que me va a quedar a mí es un campo que sea perpendicular a la línea sobre el plano. Bien. Entonces la única posibilidad es este campo. Entonces, bueno, si la línea tiene una carga Q, que normalmente son los datos, uno puede escribir lambda, que es la carga por unidad de longitud, porque yo dije línea cargada uniformemente. Entonces la palabra clave de uniformemente, recuerden que siempre significaba que yo tengo una densidad que es constante y va en la misma a lo largo de todo el objeto cargado, así que en este caso puedo dividir la carga por la longitud del objeto y encontrar la densidad. Y de ahí yo puedo escribir el diferencial de carga, pero tengo que darme cuenta de poner ejes. Entonces voy a mantener el eje Z en la dirección de la línea, entonces escribo lambda por dz. Y en este caso, se ven acá chiquitos, voy a elegir ejes que son las coordenadas cilíndricas, porque este campo va a tener simetría cilíndrica. Coordenadas cilíndricas, para los que no las recuerden mucho, para nosotros en principio nos va a importar simplemente que las coordenadas cilíndricas son en el plano, acá sería como el plano XY, en ese plano las coordenadas son como las polares, y el eje Z
le da la parte tridimensional. O sea que yo tengo en la dirección radial y la dirección angular, igual que en las polares, más el eje Z. Entonces yo lo que veo es que el campo va a estar en la dirección radial. O sea, si yo este punto, la línea la empiezo a girar, este análisis que hice vale siempre para cualquier punto que esté en un círculo alrededor de la línea. Así que este campo está en la dirección radial. Reemplazo el diferencial de Q por la expresión que obtuve, lo integro entre menos L sobre 2 y L sobre 2, que sería la longitud. Si esto es L, sería desde los valores de Z, en donde empieza la línea hasta donde termina, pero me doy cuenta que tengo que sacar la componente que va en la dirección R, por eso va el coseno de alfa, y acá está alfa. Bueno, entonces ahí presto atención, y lo que voy a ver, si quiere el programa, es que lambda 4pi epsilon 0, eso no depende de la variable de integración, que es diferencial de Z, así que lo que me queda es una integral, bueno, en la dirección del campo ya la analizamos antes, nos queda una integral donde B ensancho la línea, o sea, cuando me voy moviendo en distintos valores sobre la línea, que es la variable de integración, si yo esta carga la voy tomando en distintos puntos de la línea, voy variando la posición Z de la carga, y en consecuencia voy variando también el ángulo alfa y variando el R'. O sea, si tomo este diferencial de carga en este punto, tengo otro R' y otro ángulo alfa. Entonces lo que veo es que estos están relacionados y los voy a tener que tratar de escribir todos en función de una sola variable. La más fácil para integrar, no la única, sino la más fácil, es pasarme a la parte angular, trabajar con el coseno de alfa. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, que el coseno de alfa es R sobre R', entonces puedo despejar R' como R sobre el coseno de alfa, donde R sería la coordenada del punto, y que cuando yo estoy calculando el campo en este punto, R lo voy a fijar, así que ese problema no lo voy a tener, pero sí me va a cambiar R' porque tengo que integrar a lo largo de toda la línea. Pero bueno, ya puedo de acá dejar a R', que variaba cuando empiezo a moverme por la línea, en función del coseno del ángulo, y de algo que es constante porque es el lugar donde voy a calcular. Después puedo usar la tangente de alfa, que sería la coordenada del diferencial de carga sobre R, y de ahí diferenciar para obtener el diferencial de Z, que nos va a quedar R, la derivada de la tangente respecto de alfa, que nos da secante cuadrada de alfa, diferencial de alfa. Bueno, y ahora voy y meto todo eso ahí, me deshago, fíjense que ahora también, diferencial de Z, me queda en función del ángulo, y de R, que es la distancia al punto, que es eso está definido, es el punto donde quiero calcular. Reemplazo todo en la integral, y cuando reemplazo todo, lo único que me va a quedar, secante cuadrada, recuerden que es 1 sobre el coseno, lo que nos va a quedar es esta expresión, o sea, la integral del coseno de alfa, y un R dividido un R, que como es en la coordenada del punto, no depende de alfa, sale. La integral ahora, en vez de hacerlo entre menos L sobre 2 y L sobre 2, está entre alfa 0, entre menos alfa 0, que sería el ángulo que corresponde al extremo inferior de la línea, y más alfa 0, que es el ángulo que corresponde al extremo superior de la línea. Yo ahí no terminé mucho la cuenta, lo dejé en función, o sea, integré el coseno, para que me dé el seno lo dejé, y eso me da 2 veces, porque el seno es una función impar, entonces me queda esta expresión y lo dejé así, digamos, o sea, no saqué cuánto salía el seno de alfa, pero es trivial escribirlo, porque supuestamente nosotros sabemos cuánto mide esta línea, así que esto es L sobre 2, hasta acá, esto es R, así que el seno de alfa lo pueden sacar. A mí lo que me interesa es pasar al límite de la línea infinita. ¿Cómo calcularíamos si esta línea se hiciera muy grande? ¿Qué pasaría si la línea se hiciera muy grande? ¿A qué tiende el valor de alfa cuando la línea se va haciendo cada vez más larga? Sí, tiende a pi sobre 2. Fíjense que cuando se hace más larga, esta línea, la R', se va haciendo cada vez más paralelo a la línea infinita. O sea que alfa 0 en módulo es pi sobre 2. Entonces yo voy a integrar entre menos pi sobre 2, que es que esta línea esté alineada acá, y más pi sobre 2.
Y eso nos daría el seno de pi sobre 2 nos da 1. Bien, así que esto es el campo, después lo vamos a volver a calcular, es el campo de una línea infinita y nos faltó en el, siempre me falta algo, el de reversor. Y aquí está, le dejamos anotado el pi sobre 2. Perdón, pero me genera un poco de dudas de dónde salió el primer coseno en la integral. Es de que solo considera la coordenada x porque las otras se cancelan. Sí, considero solo la coordenada más que x sería r, digamos, ¿no? Porque estoy usando otros ejes para representar que este problema tiene simetría cilíndrica. Sí, te quedas sin el seno de alfa. Es decir, cuando la línea es infinita, la expresión que me queda es lambda sobre 2pi epsilon 0r en la dirección radial, o sea, en la dirección perpendicular al eje de la línea. Y vale lo mismo sobre cualquier cilindro concéntrico con la línea. O sea, cualquier cilindro que yo dibuje concéntrico con la línea, sobre la superficie curvada de ese cilindro tengo el mismo valor de campo. O sea, este análisis que hice para este punto, si la línea es infinita, vale para cualquier punto paralelo, y dijimos que este análisis para este punto valía para cualquier circunferencia que yo trace que tenga el mismo R, digamos. Y si cambio el R, vale también para otro R, vuelve a valer. Entonces yo veo que tengo siempre este campo, todo a lo largo, tras un cilindro, y todo a lo largo de la superficie cilíndrica tendría esta expresión. Siempre y cuando, si la línea es finita, lo que no me tengo que acercar es a los bordes, porque ahí sí, este juego de se me cancelan las componentes paralelas a la línea, no vale. O sea, no tengo que estar cerca de los bordes. Un comentario más es que podríamos, si la línea es finita, podríamos hacer el límite cuando nos alejamos mucho de la línea, y en ese caso verían que va también a tener una carga puntual si ustedes reemplazan la expresión del seno de alfa 0. Me parece importante justamente este paso, que ustedes lo entiendan, porque a veces uno mira todo lo que tiene que hacer y se asusta, y en realidad termina en una integral súper sencilla. Entonces el paso es escribir como un diferencial de carga cómo se comportaría, analizar en el dibujo qué simetrías tengo para... Si yo no hago este análisis, voy a tener que calcular las componentes, o sea, no solo calcular la componente que es perpendicular, sino tendría que calcular la que nos da paralela, y ver que al final cuando integro me da 0. O sea, es una cuenta de más, básicamente. Yo hago el análisis siempre antes para no calcular integrales que me van a dar 0. Tengan en cuenta principalmente que este análisis vale porque estoy en el centro de la línea, y no vale si estoy en los bordes. Si estoy en los bordes, voy a tener una componente paralela, el campo me daría cerca de los bordes, supónganse algo más, a ver si dibuja la cosa, algo más así, ¿sí? Porque recuerden que cuando estábamos, este campo ya lo calculamos y es así que esto va como cambiando su orientación hasta que queda paralelo cerca del centro, queda perpendicular cerca del centro, y después comienza, cuando nos vamos sintiendo los efectos del borde, comienza a desviarse hasta quedar sobre la línea cuando están calculando sobre el eje de la línea. Entonces, esto es cerca del centro, o cuando no pueden definir el centro porque la línea es muy larga. Esta es otra cosa que en general es muy fácil, pero la primera vez que se hace, alguien siempre no la entiende. Entonces, no me acuerdo si hay muchos problemas de esos en la práctica, pero alguno tiene que haber seguro. Así que lo vamos a prestar atención. Entonces lo que hacemos es poner la carga en un campo eléctrico uniforme. Entonces la figura muestra, esto que ven acá serían como dos plaquitas metálicas finitas, onda, plano, cargado. O sea, yo lo que tengo son unas plaquitas metálicas que las cargo, una positiva, otra negativa, y las enfrento. Son muy finitas, acá no se ven muy finitas, pero bueno, la idea sería que serían muy finitas, y las enfrento una a la otra en forma paralela. Entonces las plaquitas, en realidad esto es un corte transversal donde yo estoy viendo de costado las plaquitas, pero las plaquitas supongo que son grandes. ¿Por qué digo eso de que supongo que son grandes? O por lo menos su área debería ser, que creo que es una pregunta, mucho mayor que la distancia entre las plaquitas,
porque yo estoy pidiendo que acá adentro haya un campo uniforme. Entonces, el campo de una sola placa nos da uniforme cuando supongo que el área de la placa es mucho más grande que la distancia a la que estoy de la placa. Eso es parecido a, volvamos al anillo de hoy, al disco de hoy que calculamos, y en el disco nos daba un campo que variaba con la distancia y demás, pero cuando nosotros dijimos, bueno, voy a suponer que estoy muy cerca del disco, y que el disco se ve como una placa muy grande, una placa circular pero muy grande, el campo me da sigma sobre 2 epsilon 0, me da lo mismo que un plano infinito, me da el mismo valor apuntando en la misma dirección independiente de la distancia a la placa a la que me ubico. Y haciendo esa lógica yo diría, bueno, si supongo que esta placa tiene un área mucho más grande que la distancia a la que me voy a ubicar de ella, puedo hacer esa suposición de pensar que la placa se comporta como si fuera una placa infinita. Y luego lo pienso también para la placa negativa que está acá abajo y aplico principio de superposición. Es decir, yo resolví la placa positiva. El campo me dio, cuando hicimos el anillo, hicimos la idea de que resolvimos la placa positiva y nos daba un campo saliente de un lado y saliente del otro, y el mismo si la placa tenía un área mucho mayor que la distancia a la que me ubicaba. Puedo hacer la misma lógica en la de abajo, pero cuando la placa es negativa, el campo es entrante. Bien, tengo que cambiar la dirección del campo. O sea, la Q que va en la expresión para calcular la sigma es negativa, o sea, o sigma es negativa, la densidad superficial de carga es negativa, entonces me da vuelta al campo y me queda apuntando hacia la placa. Si aplico principio de superposición afuera de las dos placas, voy a ver que el campo que genera la positiva y el campo que genera la negativa se cancelan fuera y solamente me queda campo en el interior. Obviamente que si me acerco a los bordes, toda esta suposición se acaba porque ahí me entero que hay un borde. Pero si estoy medio por el centro de las placas, o esto tiene un área mucho más grande que la distancia, los bordes no me van a importar tanto, los efectos de los bordes no van a ser tan importantes, y puedo suponer que el campo es uniforme dentro. Con eso me aseguro que en el interior de este dispositivo el campo sea uniforme, y en este caso, fíjense, el campo de la placa positiva es saliente, el de la negativa es entrante, así que me va a quedar el doble de campo que el que tendría si solamente tuviese la placa positiva, porque tengo el doble de campo, porque los dos campos se suman. Igual vamos a volver a trabajar con esto. Yo lo que quería más que nada era que tuvieran en cuenta que lo que habíamos calculado antes nos permite ver por qué este dispositivo genera un campo uniforme. Me pregunta, perdón, ¿por qué, independiente de la distancia al plano, la aceleración es la misma? Sí, si el campo nos da uniforme, la aceleración sobre esa partícula cargada, sería un cargado que se desprende de la placa superior, es la misma. O sea, justamente ahí vienen las preguntas. Si yo, tanto sea para este dispositivo, que es el que generalmente se utiliza para asegurar un campo uniforme, porque como para la placa infinita o la placa grande cargada, cuando no estamos muy lejos de esa placa, tiene un campo que es constante. Si el campo es constante, cuando ustedes colocan una carga en ese campo, les va a dar la fuerza que es la carga por el campo. Y eso también lo puedo poner como la masa del ion por la aceleración. Entonces de ahí, de esa expresión, yo puedo poner que Q por el módulo de E, que sería un dato del problema, estaría en la dirección de J negativo, igual a la masa, por el módulo de la aceleración en la J negativo. Bueno, entonces sigamos un poquito más, ahora que logramos saber cómo es la fuerza, nos pueden hacer preguntas distintas. Acá mi objetivo era simplemente que se plantearan cómo calcular la fuerza cuando tienen una carga en un campo, y bueno, en un problema particular, y por ahí que entendieran por qué el campo era uniforme aplicando la idea de lo que ya resolvimos para las placas. ¿Qué trayectoria sigue el ion? En línea recta, bien.
Vertical hacia abajo, perfecto. Entonces, la trayectoria la tenemos clara. Es vertical hacia abajo, en línea, es un movimiento rectilíneo que está acelerado, con una aceleración, en este caso constante, como estábamos hablando recién, porque fíjense que yo puedo despejar la aceleración y me queda proporcional al campo, que era constante y uniforme, la carga del guión y la masa que son constantes, así que la aceleración es constante, hace un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, física general 1 a full, digamos. Así que en estos problemas a veces les preguntan ¿cómo determinar la velocidad con la que impactan en la placa inferior? ¿Cómo determinarían la velocidad en la que impactan la placa inferior? ¿Qué usarían? Al menos, recordando así, lejos en el tiempo. Yo les hago esa pregunta. Calcule la velocidad con la que el ion positivo de masa tan M y carga Q impacta en la placa inferior. Con cinemática, claro, usarían las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, usarían que la velocidad es la velocidad inicial, que suponemos que es 0, porque se desprende, o sea que no le damos velocidad inicial, y le daría, en este caso, menos A por T, sería la aceleración por el tiempo, y para calcular el tiempo se fijarían qué distancia tienen las placas, ¿no? Para usar la otra ecuación, la de posición. Se parece una caída libre, sí, sí. Desde una cierta altura, que sería la altura de la placa superior, a la placa inferior. Yo creo que o sea, a esta altura saben cómo hacerlo, pero si alguno les dice, no me acuerdo nada en cinemática, que puede ocurrir, porque uno hace como cambia de materia, se olvida del anterior, mi sugerencia es que vayan y hagan la cuenta. Esto, en principio, la cuenta sería bastante sencillo, es como dijeron ustedes, es como una caída libre, pero con una aceleración que está relacionada con el campo eléctrico, la carga y la masa, y no con G. Acá uno de los chicos me pregunta si la fuerza depende la fuerza depende de la distancia entre las cargas, si no tendría que estar con una aceleración que varíe. En realidad, en este caso, que tenés un plano, o sea que lo puedes tratar como a las placas como un plano cargado, infinito, el campo eléctrico te da independiente de la distancia. Y si el campo eléctrico te da independiente de la distancia a las placas, vos puedes asumir que la fuerza sobre una carga en ese campo uniforme tiene que tener una aceleración constante. Lo que te dificulta entender, creo que es porque vos te apegaste un poquito a la ley de Coulomb, a la dependencia, pero pensá que la ley de Coulomb está pensada para cargas puntuales. Y vos lo que hiciste acá es calcular el campo que generaría todo un plano de cargas puntuales. Y ese campo es independiente de la distancia. Obviamente que si le pega a la placa, se está metiendo dentro de la placa, bueno, ya la historia va a cambiar, pero al menos fuera de la... Aparte recuerden que no nos quedó definido el campo sobre la placa. ¿Se acuerdan? En las dos expresiones que obtuvimos, nos encontramos que sobre la placa el campo valía un valor de un lado y un valor del otro, y no teníamos definido exactamente en la superficie de la placa cuánto valía. Eso es común, que no se pueda definir el campo sobre densidades lineales, superficiales de carga, y no nos vamos a preocupar en el momento en el que la carga le toca a la placa. Vamos a suponer todo el intervalo entre que se desprende de una y está llegando a la otra. Y yo tengo una pregunta acá para contrarrestar con lo que tengo que preguntar después. ¿Qué opinan? ¿La carga sigue la línea de campo? ¿Cuáles serían las líneas de campo en este problema? Si me tuvieran que decir, ¿qué identificarían en ese dibujo como líneas de campo? Y si sigue la línea. Acá me contestan que sí, en este caso sí. ¿Los demás qué opinan? ¿Sí? ¿Cuáles serían las líneas de campo? Bien, las líneas de campo son las rosadas, bien, y la carga se está moviendo sobre las líneas de campo, digamos.
porque parte del reposo y porque las líneas de campo son rectas. ¿Recuerdan eso? Que lo habíamos dicho. Que si las líneas eran, eso lo dijimos sobre el final de la clase, fue una discusión del otro día. Si las líneas de campo, si la carga parte del reposo y las líneas de campo son rectas, la carga va a seguir a la línea de campo. Ahora, si la línea es curvada, se nos puede ir por la tangente, y si la carga no parte del reposo, y bueno, acá tendríamos que ver un caso justamente que no parta. Entonces, ¿qué trayectoria seguirá el ion que se desprendió al entrar? Sí, al entrar entre las placas, o sea, ahora no lo suelto, sino en lugar de eso lo hago entrar entre las placas con una velocidad horizontal. Este ion, en lugar de soltarlo de esta placa, lo que estoy haciendo es metiendo ahora un ion acá con una velocidad así. ¿Qué esperan que pase? En el eje X se va a seguir moviendo a velocidad constante, y acá pregunta movimiento parabólico. ¿A qué tipo de movimiento les recuerda o podrían ustedes relacionar con el movimiento que tendría el ion acá, que lo vieron en general? ¿Tiro oblicuo? Tan cerca. Tiro vertical no es, ¿no? Tiro caída libre tampoco. Es tiro horizontal, perfecto. Entonces, si tuvieran que resolver este problema, lo tratarían específicamente como un tiro horizontal. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo sería el dibujo si nosotros, o sea, porque esto sería un ion negativo en tiro horizontal con el campo para arriba? ¿Cómo sería el dibujo para nosotros acá? Esto haría algo así, ¿no? Y nada, la media parábola. O sea, el dibujo sería parecido, salvo que acá invertimos las dos cosas, ¿no? La carga y el campo. Respecto de ese. Bien, y cualquiera de los dos dibujos los tratarían básicamente como un tiro horizontal, como lo hicieron en general 1, salvo que la aceleración ahora vale Q por E sobre M, en vez de G. Uno de los que vamos a usar muy seguido, que lo tienen resuelto con distintos grados de complejidad, o sea, el KIP lo resuelve cualquiera de los libros que tienen como sugerencia, y el librito este que usan en el observatorio lo hace como más general todavía que lo voy a resolver yo. Es el dipolo. El dipolo uno lo resuelve en todos los libros, y van a ir a electromagnetismo y seguro van a volver a resolver el campo de un dipolo. Dijimos que los dipolos son cosas que vamos a encontrar muy seguido, así que vamos a intentar resolver el campo de un dipolo. Vamos a hacer en el caso más sencillo, que es calcular el dipolo sobre el eje de simetría del dipolo, que es este. O sea, yo acá estoy exactamente en el centro entre las dos cargas. ¿Qué es un dipolo? Un dipolo son dos cargas, una positiva y una negativa, que tienen la misma magnitud, pero obviamente en signos opuestos. Y están separados una distancia d, que en este caso, en este dibujo, d valdría 2a, ¿no? Porque estamos poniendo que acá sería, esta distancia sería a, y esta. Acá estarían diciendo que esta coordenada es menos a, y esta es a. Entonces supónganse que yo quiero calcular el campo en un punto sobre el eje que pasa por el centro del dipolo, que está a una distancia i de esa posición. Entonces, obviamente, esto es más fácil que lo que hicimos hace un rato, porque acá van a decir, sí, es una pavada, sumo dos cargas, el campo de dos cargas puntuales, sumo los vectores y demás. Bueno, veámoslo. Ya en el dibujo uno ve que este sería el campo que estaría generando la carga puntual negativa, es el campo que genera la carga puntual positiva, y al estar a la misma distancia de las dos cargas, los módulos de los campos valen lo mismo, lo que cambia es la dirección y el sentido, pero cuando saco las componentes me voy a dar cuenta que la componente en y, la componente en x, sería por el coseno de tita, lo proyectan al coseno de tita. Pero la componente en y va con el seno de tita, y como una tiene una carga negativa, la componente en y me termina dando 0. Fíjense, ¿cómo escribimos la componente en x? Es la carga que genera el campo,
la distancia al cuadrado de la carga al punto donde quiero ver la generación del campo. Yo acá lo que hice es multiplicar por el coseno para tomar la componente X y basarme en el dibujo para ver que las dos componentes X están en la misma dirección, por eso las sumo. Si yo soy más sofisticado, puedo usar el campo de una carga puntual, ponerle las coordenadas al punto P, ponerle las coordenadas a los puntos de las cargas, sacar el versor con sus direcciones, sacar el R cuadrado en función de esas coordenadas, que es lo que está hecho en el libro este de astronomía, y van a llegar a la misma conclusión. La componente X tiene esta expresión, y la componente Y tiene esta expresión. Cuando analizo la componente Y me da 0 la suma, y solamente me queda la componente X. Puedo escribir al coseno de θ con función de la distancia del dipolo de cada una de las cargas al centro, y terminar de calcular la componente X reemplazando la expresión del coseno. Fíjense que esta magnitud que está arriba, 2Q por A, en la dirección de Y, va a ser para nosotros definido como P, que es el momento dipolar. Al momento dipolar lo van a definir como la distancia entre las cargas que forman el dipolo, la carga en valor absoluto que tiene el dipolo, y después va a ser vamos a escribirlo así, la dirección va de la carga negativa a la carga positiva. Fíjense que justamente sería algo así. P es este vector. Apunta de la dirección de la carga negativa a la positiva, y su módulo es la distancia entre las cargas por Q. Este vector momento dipolar, que ahora me dicen, bueno, ¿por qué toma tanta molestia para calcularlo? Ahora, en la siguiente explicación van a entender un poco por qué me importa, un poquito nada más, porque en realidad cuando empecemos a describir materiales, van a ver que este vector momento dipolar es súper importante. Por ahora lo vamos a definir ya que estamos calculando campos de cosas que nos van a servir más adelante. Tenemos el campo escrito en función del momento dipolar y la distancia a las cargas. ¿Qué pasa si nos alejamos mucho del dipolo? ¿Esperan que se comporte como una carga puntual? No creo, ¿no? Bien. Fíjense, si nos alejamos mucho, vamos a despreciar a la distancia entre las cargas frente a la distancia del punto al dipolo. Entonces, despreciamos A frente a I. A cuadrado frente a I cuadrado. Entonces, la expresión nos queda, que me falta mi signo menos, para variar siempre me falta algo. Menos P sobre 4pi epsilon 0 I cubo. Sí, y muy lejos va a 0, porque si I tiende a infinito, la expresión tiende a 0. Pero tiende a 0 mucho más rápido que el campo de una carga puntual. Sí, porque el campo de una carga puntual va como I cuadrado, y en cambio este va como I cubo. ¿Sí? Recuerden que ahí hay un... Claro, no tiende a 0 porque no tienen por qué ser 0 el campo de dos cargas iguales. Tiende a 0 porque me alejé mucho. Pero tiende a 0 mucho más rápido que el campo de una carga puntual. Y acá era el ejemplo que yo les decía que podíamos llegar a importante. No voy a hacer todas las cuantas, porque estas las pueden hacer ustedes tranquilos. Aparte están hechas generalmente en los libros. No es calcular el campo del dipolo, sino poner un dipolo en un campo, que es lo que vamos a hacer cuando usemos los dipolos para describir materiales. Tenemos un campo uniforme, en este caso, dibujado, y tenemos un dipolo ubicado así. La dirección del momento dipolar, acabamos de decir, acá estaría el momento dipolar. Nos va desde, y valdría 2A por la carga Q, no, le vamos a tomar el módulo de esta cosa, es 2A por la carga Q. Y la dirección está en el dibujito.
Bien, tenemos entonces caracterizado a este dipolo, y ahí está en un campo. Entonces nos podemos hacer preguntas. ¿Hacia dónde apunta el momento dipolar? Que ya se los puse. ¿Puede trasladarse ese dipolo? ¿Cómo hago la cuenta para saber si va a haber traslación? Va a girar, no trasladarse. ¿Y por qué no va a trasladarse? Está bien lo que dijiste, gira y no se traslada, pero ¿por qué no se traslada? Bien, acá me sigue contestando Tania que es que va a haber un torque nada más. Y está bien, porque si se fijan, cuando lo resuelven, ustedes tienen que, la suma de fuerzas, dice Joaquín, sobre el centro de masa del dipolo es 0. Lo que está bien porque ustedes tendrían que ver que les van a aparecer una fuerza sobre la carga positiva en la dirección del campo, y una fuerza sobre la carga negativa en la dirección contraria, que van a tener los mismos módulos, pero sentidos opuestos, así que la suma, como dice Joaquín, la suma de fuerzas en el centro de masa es 0. Bien, dijimos, acá la pregunta que creo que me lo están contestando, es si está en equilibrio el dipolo, o sea, acá la respuesta a esta pregunta, que la fuerza más sobre la carga positiva, más la fuerza que genera el campo sobre la carga negativa es 0, y el dipolo no está en equilibrio porque hay un torque. Y bueno, yo lo que les dejo que prueben es que el torque se puede escribir como el momento dipolar vectorial del campo eléctrico. O sea, calculen el torque y ven que lo van a poder acomodar usando la definición de momento dipolar como el producto vectorial entre el momento dipolar y el campo eléctrico. Recuerden que el producto vectorial, el módulo del producto vectorial es el módulo de uno, el módulo del otro, el seno del ángulo comprendido. Así que cuando logren demostrar eso, que es bastante sencillo, es una cuentita tipo general 1, pueden hallar las posiciones de equilibrio e indicar si son estables o inestables. Mirando la expresión del torque igual a el producto vectorial entre el momento dipolar y el campo eléctrico, ¿ustedes dónde piensan que va a haber posiciones de equilibrio? Uno me dice en el centro de masa, otro me dice que cuando está sobre una de las líneas de campo. El ángulo comprendido igual a 0. Bien, va a haber dos posiciones de equilibrio entonces, cuando sean paralelos. Sí. O sea, puede ser paralelos o antiparalelos, en los dos casos les van a dar el torque igual a 0. Bueno, la idea es que después ustedes analicen qué ocurriría si lo apartan levemente de la posición de equilibrio para definir cuándo uno es estable y cuándo no. O sea, porque podría ser que el momento dipolar, se alinee con el campo y esté en la misma dirección, eso nos va a dar una posición de equilibrio, o esté en la dirección opuesta, esa nos va a dar la otra. Una de las dos es inestable. Eso yo se los dejo y mañana les pregunto qué pensaron. Centrando más la atención en el campo, vamos a ir por una ley que es más general, la ley de Gauss, pero vamos a mirar el campo. El campo es un campo vectorial, en ese sentido significa que a cada punto le asignamos un vector campo eléctrico en el espacio, y tiene dos propiedades un campo vectorial: puede fluir y puede circular. Primero vamos a ver qué pasa cuando el campo eléctrico fluye, y va a salir una ley, y después vamos a ver qué pasa cuando circula o no, y va a salir otra, vamos a poder definir otra nueva magnitud con la cual trabajar. Entonces vamos a hacer como medio el camino que se hizo en General 1, que uno arranca con tratamiento de fuerzas, campos en este caso, y después termina haciendo energía. Bueno, cuando analicemos la circulación del campo, vamos a hacer tratamientos, vamos a ir derivar a tratar con energía. Tenemos que definir flujo. Y esta es la integral que yo les dije que en principio ustedes van a ver y van a decir, bueno, listo, ¿qué hago con ello? Esta es una integral de flujo. La integral de flujo lo que mide es la cantidad de líneas de campo que estarían saliendo de una superficie. Bien, entonces, definimos una superficie, y para saber cuánto campo sale de la superficie, yo tengo que hacerme una representación en mi cabeza en líneas de campo, que son imaginarias, pero me ayudan a entender, y digo, bueno,
tengo que mirar, para saber cuánto sale, tengo que mirar cuánto me da este producto escalar. ¿Bien? Porque si esta línea de campo forma un ángulo, va a tener una componente perpendicular que efectivamente va a salir de la superficie y una componente que se va a quedar tangente a la superficie, no la va a atravesar, al menos en el punto en que estoy considerando. Entonces el flujo eléctrico, esta lógica se aplica a cualquier flujo, pero lo vamos a hacer con el flujo eléctrico, lo vamos a calcular como la integral en un área del producto escalar del campo por el diferencial de área teniendo esa lógica. Este producto escalar me da la parte del campo paralela al diferencial de área y la que efectivamente logra atravesar. La otra queda tangente a la superficie. Entonces miremos algunos casos. Primero, el flujo es una magnitud escalar. Ahora, ustedes dicen, estoy trabajando con vectores, sí, pero con un producto escalar. Así que al haber un producto escalar, esto se convierte en una magnitud escalar y estamos todos bien. Los dos lados de la igualdad son escalares. En general este producto va a ser fácil de hacer, no se asusten. Con la expresión vamos a aprender los casos que vamos a usar, después ustedes en análisis lo van a hacer con más casos que todavía no tienen tanto interés, los que nos interesan a nosotros los vamos a hacer en detalle como para que se entienda. Bueno, ahora miremos el costado. Estas líneas negritas que están graficadas acá, supongan que es un campo eléctrico, bien, que atraviesa esa región. Entonces vamos a ver, podemos decir que el flujo intuitivamente es positivo si los vectores campo eléctrico están predominantemente del mismo lado de la superficie que el diferencial de área. La liñita negra es el diferencial de área. El diferencial de área de una superficie es perpendicular a la superficie, y para elegir en qué dirección lo ponemos, porque obviamente ustedes van a decir, bueno, sí, perpendicular de dos lados. En esta superficie está el que va para arriba y el que va para abajo. Bueno, van a ver supuestamente en el análisis que uno toma el diferencial de área positivo cuando, si ustedes recorren el borde de la superficie, la superficie les queda a la izquierda. ¿Está bien? Ustedes imagínense caminando por este borde, y si se imaginan así, la superficie siempre le tiene que quedar a la izquierda. Entonces el diferencial de área es en esta dirección. Si es así, yo tengo que el campo eléctrico y el diferencial de área apuntan predominantemente en esta dirección. Producto escalar nos va a dar un valor positivo, y cuando lo integre nos va a dar una integral positiva. Con lo cual el flujo va a ser positivo, va a estar atravesando en la dirección saliente. Va a ser negativo si están de lados opuestos. Recuerden, caminan, lo que pasa es que ahora tienen que caminar con la cabeza para abajo, van a ver que el diferencial de área está para abajo, y en ese caso nos va a dar negativo. O sea, el diferencial de área sería entrante, o sea, hacia abajo, con dirección opuesta, con sentido opuesto al vector campo eléctrico, o sea, la componente que va en la dirección del diferencial de área tiene sentido opuesto al campo eléctrico, y nos va a dar, este producto nos va a dar un número negativo. Nos va a dar 0 si los vectores son perpendiculares. Eso estamos de cuenta, el producto escalar de dos vectores perpendiculares nos da 0, así que, y eso también se ve con la lógica, porque acá nos da 0 porque todas las líneas de campo no atraviesan la superficie, le pasan tangente. Y una forma más que nos dé 0 el flujo, si quiere el programa avanzar, es que pongamos una superficie cerrada en lugar de una superficie abierta. Como ese cilindrito que tenemos dibujado ahí, o armando, por ejemplo, un cubo con esta superficie. Si yo tomo esta como la parte de arriba del cubo, esta como la parte de abajo, y después todas estas, voy cerrando el cubo por los costados, todas las que arme así van a ser paralelas al campo, me va a dar flujo 0, y estas dos me van a dar flujos opuestos, porque tengo la misma cantidad de líneas entrando que saliendo. Y en una superficie con dibujo arbitrario, voy a mirar la cantidad de líneas que entran con las que salen. Y acá yo veo que entran las mismas que las que salen, con lo cual el flujo neto en una superficie cerrada me da 0. En este caso, que tenga un campo uniforme. Puede ocurrir que por algún motivo dentro de esa superficie se creen líneas de campo, porque hay cargas, y en ese caso, si se crean líneas de campo porque hay cargas, podemos obtener un flujo neto distinto de 0. En este caso, un campo uniforme
como el que estoy dibujando, en esa superficie cerrada podrían tener un flujo neto igual a 0. A ver qué dicen. Ah, sí, en las superficies cerradas se define el diferencial de área saliente de la superficie, o sea, la normal externa. Si tienen el flujo eléctrico de una carga puntual, volvamos, acá tenemos un dibujito, que es la carga, y acá tengo distintas esferas centradas en la carga. Y estos dibujitos intentan representar las líneas de campo eléctrico. Entonces, si yo quiero calcular el flujo del campo eléctrico, acá lo puedo hacer a través de una superficie cerrada. Bueno, acá yo me estoy copando un poco para escribirlo y escribo la expresión del campo de una carga puntual, digo que va en la dirección del radio, lo cual es cierto, y lo pongo en coordenadas esféricas. No le presten mucha atención los que no sepan coordenadas esféricas con que esté hablando así, simplemente miren de acá que estoy dibujando un campo que va en la dirección del radio de la esfera, y esa R representa el radio de la esfera. Y el diferencial de área, con lo que me acaba de preguntar uno de los chicas, Valentín, es que el diferencial es saliente, así que va saliendo de esta superficie. Así que escribo diferencial de área y es saliente y perpendicular a la superficie, así que va también en la dirección del radio. Entonces, cuando voy a resolver el flujo, tengo que hacer el producto escalar de E por el diferencial de área. Cuando hago el producto escalar, los dos están en la misma dirección, así que nos queda E por dA. Este símbolo que aparece acá con un circulito, significa que la superficie está cerrada. Cuando lo escribo así, significa que la superficie está abierta. Y cuando le pongo un circulito, es una integral sobre superficie cerrada. Y eso quiere decir que voy a integrar en toda la esfera. Esto es el producto del campo que está en la dirección de R con el diferencial de área, que es un diferencial perpendicular a la esfera concéntrica, que tiene que estar en la dirección normal a la esfera, que es también la dirección del radio. Hacemos el producto escalar, nos queda E por dA, y reemplazamos la expresión para, por ejemplo, un radio RA cualquiera, alguno de estos. 4pi epsilon 0 son todas constantes, y el radio de la esfera concéntrica en la que voy a calcular el flujo también es una constante. No cambia con el área, o sea, no cambia con que yo vaya aumentando el área que considero al integral. Entonces, la integral me queda la integral del diferencial de área de una esfera en toda la esfera. O sea que nos da el área de la esfera. Cuando hacen esto, pueden simplificar 4pi, nos están por cortar, y el R cuadrado, y les va a quedar que para la esfera, por ejemplo, de radio A, es Q sobre epsilon 0. Sí, ahí corto. Y esto lo podemos hacer para cualquier radio RA, para cualquiera de las esferas, así que es independiente de la esfera que consideramos. Nos están cortando, así que seguimos mañana.